Shalom, shalom, querida familia, querida Mispajá, queridos Ajim, Ajayot, hermanitos y hermanitas en Yahshua, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría, como siempre, saludarles a todos, mis Ajim, Ajayot, ¿verdad? Tanto de la familia, del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Como de esta familia, del grupo de YouTube, ¿verdad? Me da mucha alegría eh, poderme comunicar con ustedes, ¿verdad? Poderles compartir, poderles transmitir el mensaje que nuestro Padre Yahweh le quiere dar, ¿verdad? A conocer a todos ustedes. ¿Sale? Miren, vamos, en esta ocasión les voy a compartir un nuevo tema, ¿verdad? Eh, que nace, este tema derivado, ¿verdad? De una pregunta de una hermanita, nuestra hermanita Arly, de acá de Cuba, ¿verdad? Ella nos hizo una pregunta, nos pidió que hablásemos eh, de lo que son los dos misbot, es decir, los dos mandamientos, los dos grandes mandamientos, ¿sale? Que ya ustedes ya lo deben de conocer, ¿verdad? Que el primero y gran mandamiento, gran misbot, es amar a nuestro Padre, ¿verdad? Con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo y con todas nuestras fuerzas. Ese es el primero y gran misbot, gran mandamiento, ¿sale? Y el segundo es similar, es amar a nuestro prójimo como a uno mismo, ¿sale? Bueno, eh, me imagino, ¿verdad? Que la inquietud de nuestra hermanita Arly, ¿verdad? Es, eh, pues debido a toda esa información que anda circulando en redes sociales, ¿verdad? De nuestros hermanos cristianos, hermanos y hermanas cristianos, ¿verdad? Que ellos, ¿verdad? En sus doctrinas les enseñan que ya no es necesario guardar Torah. E inclusive, fíjense, les enseñan que ya no es necesario, en algunos, no todos, pero en algunos casos yo he escuchado que les enseñan que ya no es necesario guardar ni los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Por qué ellos dicen, se justifican de esta manera diciendo que ellos guardan los estos dos grandes mandamientos que les acabo de decir, ¿verdad? Entonces de ahí nace, me imagino, la inquietud de nuestra hermanita Arly, ¿verdad? De querer saber si esto que dicen nuestros hermanos cristianos, ¿verdad? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Verdad? Entonces, así lo vamos a llamar este tema, ¿verdad? Lo vamos a denominar como los dos misbot, mandamientos, los dos grandes mandamientos, ¿verdad? O misbot, con los cuales, cumpliéndolos, fíjense bien, con los cuales cumpliéndolos, se cumple toda el Torah, ¿sale? Es decir, cumpliendo, como dicen ellos, nuestros hermanos cristianos, yo cumplo estos dos mandamientos, dice, y yo ya no tengo necesidad de cumplir Torah. Cumpliéndolos al pie de la letra, yo cumplo Torah. Yo, o sea, es decir, yo cumplo la ley, dicen ellos, ¿no? Porque así dicen las Biblias, la ley, ¿sale? Eso lo vamos a explicar. De eso se trata el tema, ¿sale? Entonces vamos a pedirle permiso a nuestro Padre, ¿verdad? Para iniciar con este que es el primer audio, ¿verdad? Que probablemente no sé si lo vayamos a concluir en este audio o cuando mucho nos lleven dos audios, ¿verdad? Para concluir este tema, ¿vale? Entonces pedimos permiso para iniciar, ¿sale? Baruch ata Yahweh Eloken Yah melech haolam asher ba'ar banu mikol hamim benatan lanu el torato. Baruch ata Yahweh noten hatorah. Bendito eres Yahweh nuestro Elohim, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén de amén. Ok, vamos a iniciar. Vamos a iniciar eh,
con este primer audio de este tema. Eh, Fíjense que yo al principio eh, dije yo, bueno, es algo sencillo, ¿no? Eh, no debe ser tan complicado entender eh, de qué se tratan estos dos misbot, estos dos grandes mandamientos. No son, no están dentro de los 10 mandamientos, dentro del que le llaman el decálogo. No, no están ahí. Estos dos grandes mandamientos no están dentro de los 10 del decálogo. Porque estos dos mandamientos son superiores. ¿Vale? Son superiores. ¿Verdad? Entonces, son superiores a los 10 mandamientos. Son superiores también a Torah, a lo que son los preceptos, estatutos, ¿verdad? Ordenanzas y decretos. Están por encima, son superiores. ¿Vale? Son universales, pues, para que me entiendan. Aplican tanto aquí terrenalmente como también aplican, ¿verdad? En el ámbito roajín, ¿vale? Es decir, en el ámbito universal, pues. Miren, eh, vamos entonces a empezar a leer eh, de dónde nace, ¿verdad? El primero y gran misbot. ¿Vale? Vamos a leer lo que es de Barín, en Hebreos de Barín. La Biblia se llama Deuteronomio, capítulo 6, verso del 4 al 5. Lo vamos a leer. ¿Vale? De Barín, capítulo 4, capítulo 4, eh, perdón, capítulo 6. Me equivoqué yo. Capítulo 6, verso 4 y 5, dice así: Oye Israel, en hebreo es el Shema, Shema Israel, que significa escucha Israel. Oye Israel. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es Ejad. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y gran misbot, gran mandamiento, ¿verdad? Y lo vamos a explicar. Aquí hay mucha confusión. Aquí, mire, yo ya les he explicado que las Biblias hay muchos errores, ¿verdad? Y debido a eso, el cristianismo, ¿verdad? Han adoptado muchas doctrinas erróneas, ¿verdad? Por las malas traducciones que contienen las Biblias. Por ejemplo, aquí dice, mire, fíjese lo que dice la Biblia, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y lógicamente, si uno lo interpreta de manera literal, está diciendo que Jehová uno es. Y les voy a decir una cosa: nuestro Padre, por supuesto que es uno. No hay otro creador, no hay otro Padre. Padre solo hay uno, ¿vale? Pero tiene a su hijo primogénito, perdón, su hijo, sí, primogénito, ¿verdad? El cual trabaja en unidad. De manera que cuando uno exalta al Padre, también exalta al Hijo, o cuando exaltas al Hijo, exaltas al Padre. Entonces, aquí el Shema Israel te habla de Yahweh Padre y Yahweh Hijo, y te habla de la unidad de ambos, ¿vale? Pero eso únicamente lo podemos nosotros eh, conocer leyendo Torah. En Torah es donde nos explican claramente la unidad del Padre y el Hijo. Si nosotros nomás lo leemos en las Biblias y nuestra única fuente es la Biblia, pues lógicamente que nosotros, ¿verdad? Lo vamos a entender como dice la Biblia. Y vamos a decir que el Padre es uno, ¿verdad? Y cuando hablan de la unicidad, de la Trinidad,
¿verdad? Que dicen que dos es uno, es decir, que el Padre y el Hijo es el mismo, o que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dicen las Biblias, es uno solo, ¿verdad? Nace de aquí. De aquí nace esa doctrina de decir que es uno solo, cuando lo correcto es decir que son unidad. ¿Sale? Porque el Padre y el Hijo y el Rúa son tres personas distintas que trabajan en unidad. Eso es lo correcto. ¿Sale? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Sale? Lo quería comentar nada más porque pues aquí, ¿verdad? Está en el Shema Israel, que es en el primer misbot, el primer y gran mandamiento. ¿Sale? Entonces, ahora leemos el verso en el mismo capítulo 6, verso del 12 al 19. Dice, conforme vayamos leyendo, vamos a ir explicando. 12 al 19 dice, cuídate de no olvidarte de Yahweh, que te sacó de la tierra de Egipto, de Misrayim, de casa de servidumbre. A Yahweh tu Elohim temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Este gran mitzvot, este gran mandamiento, primero y gran mandamiento, encierra todo esto. No es nomás decir, bueno, yo obedezco el gran mandamiento, dice que amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con todas tus fuerzas. Y dicen nuestros hermanos cristianos, bueno, yo lo obedezco, ¿verdad? Yo cumplo ese mandamiento, dice. Por lo tanto, no estoy obligado a obedecer Torah. Pues, hermanitos, hermanitas cristianos, ¿qué creen? Que ese gran mandamiento deriva el Torah. De ahí deriva que tú cumplas Torah o que no cumplas Torah. Si tú cumples Torah, tú cumples todo, tú cumples con ese gran misbot, gran mandamiento. Si cumples Torah, porque encierra todo esto que vamos a leer, ¿sale? Dice, a Yahweh tu Elohim temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Elohim celoso, Yahweh tu Elohim, en medio de ti está, para que no se inflame tu furor de Yahweh tu Elohim. No se inflame el furor de Yahweh tu Elohim contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Yahweh vuestro Elohim, como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los misbot, los mandamientos, fíjense bien, de Yahweh vuestro Elohim, y sus edut, mal llamados testimonios, y sus estatutos que te ha mandado. ¿Vale? Guardad cuidadosamente, te está diciendo aquí. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Yahweh, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Yahweh juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Yahweh ha dicho. Aleluya. Fíjense. Entonces, el decir que yo cumplo ese mandamiento, ese primero y gran mandamiento, hermanitos, hermanitas, no nomás decirlo de boca para afuera, ¿vale? Y yo, por ejemplo, yo no puedo decir, Yahweh te amo, Padre te amo, nuestro Elohim, Padre Yahweh te amo, de labios, ¿verdad? Para afuera. Y estar idolatrándolo, o estar blasfemando su nombre, o estar llamándole con otro nombre que no es su nombre. O sea, ¿cómo yo le puedo decir, Dios te amo? ¿Cómo yo le puedo decir Dios? Si la palabra Dios, si ustedes lo checan, ¿verdad? Y lo buscan en Google, busquen y pónganle ustedes significado o etimología de la palabra Dios y viene de Zeus.
Entonces, ¿cómo yo le voy a decir a mi Padre Yahweh, cuando yo sé que su nombre verdadero es Yahweh, ¿verdad? Yo le voy a decir que lo amo y yo le digo Dios, yo le digo Zeus, ¿sale? O sea, que toda la adoración, el reconocimiento, toda la honra se lo doy a Zeus, pero le digo, Yahweh Padre, te amo, ¿verdad? Claro que no, eso es un amor falso, ¿sale? Entonces, por supuesto que nos estamos engañando solo porque no estamos cumpliendo con ese mitzvot tan importante, porque estamos cayendo en idolatría. Hermanitos, hermanitas cristianas, ustedes conocen el nombre verdadero de nuestro Padre, que es Yahweh. Ahí yo creo que ya no hay duda, ni en el cristianismo, ni en el judaísmo, ni en el mesianismo, raíces hebreas. Yo creo que ahí ya no hay duda, con el nombre verdadero de nuestro Padre es Yahweh. Ya no hay duda. Yo creo que ya saben que Jehová no es un nombre, que Dios no es un nombre, ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos la certeza, pues, ¿verdad? De que el nombre verdadero de nuestro Padre es Yahweh. Entonces hay que decirle Yahweh. No hay que decirle Dios, no hay que decirle Jehová, porque estamos blasfemando su nombre, porque estamos cayendo en idolatría, porque Dios viene de Zeus. Entonces no podemos decirle Dios, ni Jehová, pues no es el nombre de él. Jehová también es un dios pagano, es una deidad pagana, como Zeus. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo, Padre, te amo? Y le estoy faltando al respeto, llamándole, ¿verdad? Con un nombre pagano. No se puede, hermanitos, hermanitas. ¿Vale? Vamos a continuar, ¿eh? Ahora en el capítulo 7, verso 9. De igual de Barín, ¿no? De Deuteronomio. Dice el verso 9, dice, conoce pues que Yahweh tu Elohim es Elohim, Elohim fiel, que guarda el pacto y la rajén, mal llamada misericordia, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aleluya. Aquí está. Conoce pues, dice, que Yahweh tu Elohim es Elohim, Elohim fiel, que guarda el pacto y la rajén a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, ¿cómo le demostramos que le amamos? ¿Cómo se lo demostramos, hermanitos, hermanitas? ¿Cómo creen que ustedes que le podemos demostrar a nuestro Padre Yahweh que le amamos? Obedeciéndole, ¿no? Entonces, si Él te dice, obedece mis mandamientos, obedece mi Torah, entonces le amamos. Entonces, porque le amamos nosotros a Él, es que nosotros le obedecemos lo que Él nos dice. ¿Vale? Y si Él nos dice que obedezcamos mandamientos y Torah, hay que hacerlo. Porque si nosotros decimos que lo amamos, pero decimos nosotros, queriendo ser sabios en nuestra propia opinión, queriendo ser sabios, fíjense, nosotros decimos, no, pero es que ya el día de reposo ya no lo celebramos porque Él es el día de reposo. Él es nuestro día de reposo, ¿verdad? Es decir, nosotros nos tomamos atribuciones de derogar, fíjense bien, de eliminar el cuarto mandamiento, el cuarto mitzvot, ¿verdad? Nosotros nos tomamos las atribuciones de derogarlo, de eliminarlo, de quitarlo de los 10 mandamientos y ya no guardarlo. Porque en ninguna parte de Torah o de las escrituras, ¿verdad? Está escrito que se haya quitado, está escrito que se haya eliminado, que se haya derogado, que se haya abrogado, pues. En ninguna parte de las escrituras. Eso nosotros, el hombre, se ha tomado esa atribución
que no le corresponde. Y dice, y nuestros hermanos, me refiero a nuestros hermanos cristianos, y hermanas, y dicen ellos, porque quieren ser sabios en su propia opinión. Quieren ser más sabios que nuestro Padre Yahweh. Si nuestro Padre Yahweh te está diciendo que guardes sus mandamientos, ¿va? Que los que le aman guardan sus mandamientos. Entonces, ¿qué le está diciendo a nuestro Padre? No, ¿sabes qué? No. O sea, sí te amo, pero no guardo los 10 mandamientos. Entonces, es un amor falso. Entonces, ahí ya caemos, ¿verdad? En desobediencia. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros conocer ese gran misbot? Primero y gran mandamiento, que es amarle a nuestro Padre con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestro cuerpo y con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Si no le obedecemos, ¿ustedes creen que eso es amor? ¿Que eso es amarle? Y no le obedecemos, ¿sale? Bueno, seguimos leyendo, ¿sale? Vamos, conforme vayamos leyendo, vamos a ir explicando, ¿verdad? Eh, el contexto, ¿no? Todo el contexto de estos dos grandes misbot. Ahora vamos a leer, fíjense, vamos a leer en Marcos. En Marcos, en el mal llamado Evangelio, ¿no? De Marcos. Lo correcto es las Besorá en hebreo, las Besorá, o las buenas nuevas de salvación. Marcos 12, a ver qué nos dice Marcos 12. Marcos 12, 28 al 34, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, es decir, a Yahshua, ¿no? Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer misbot o mandamiento de todos? Le preguntan a Yahshua, ¿sale? Y Yahshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Shema Israel, el Adón, mal llamado Señor, nuestro Elohim, el Adón, unidad es, Ejat es. La Biblia dice uno es, ¿verdad? Pero eso es erróneo. Lo correcto es Ejat, y Ejat es unidad. Y amarás al Adón tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, el principal misbot, ¿sale? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, ¿sale? Por supuesto que no. No hay mayor mandamientos que esos dos, porque esos dos son universales. Aplican tanto aquí en el reino terrenal como aplican en el reino de los cielos y en el reino universal, por supuesto. Entonces, esos dos mandamientos son universales, son superiores, ¿verdad? A las leyes o Torah, pues, terrenal. Estos son superiores. ¿Vale? Entonces, aquí de hecho se los dijo, para que vean que estos dos no son mandamientos nuevos. Ya son mandamientos que ya existían desde la antigüedad. Estos, como les digo, son universales. Estos mandamientos los tenían desde Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva es nuestro origen, ¿verdad? Aquí en este plano terrenal. Pero nosotros tenemos otro origen en los cielos. Pero vamos hablando en el plano terrenal, ¿sale? Es nuestro origen Adán y Eva. Ellos ya tenían estos dos grandes mandamientos, ¿sale? Que los obedecían, pero fallaron. Por supuesto que fallaron, ellos cometieron el pecado.
¿sale? Cayeron en el engaño del adversario, de Satanás, pues. Yahweh le reprende en el nombre de Yahshua, ¿sale? Pero estos dos mibot son por encima de Torah, ¿sale? Encima de los 10 mandamientos. Son superiores, pues, ¿sale? Ahora, vamos a leer lo que dice Mateo. Para que vean, esto Yahshua se lo dijo, ¿verdad? Algunos, porque yo he escuchado algunos hermanos cristianos que dicen que estos son mandamientos nuevos. No, no lo son. Estos ya vienen desde atrás, desde Adán y Eva, pues ya vienen desde antes, ¿no? Porque son universales, ¿sale? Pero vamos a leer en Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 22, verso 34 al 40. Dice así: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de Torah, intérprete de la ley, pues, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley, o sea, en Torah? Yahshua les dijo: amarás al Adón, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, gran misbot. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, de estos dos misbot, depende toda la ley, todo el Torah, pues, y los profetas. Aleluya. Fíjense bien. De estos dos grandes mandamientos, grandes misbot, depende todo el Torah, toda la ley, pues, y los profetas. Claro, claro. Porque Torah es ahabá. Torah es amor, pues, mal llamado amor, es ahabá. Eso es Torah. Entonces, si uno cumple Torah, pues está cumpliendo estos dos grandes mandamientos. Fíjense bien. Si uno cumple Torah, es decir, los 10 mandamientos y las ordenanzas, estatutos o preceptos y decretos de Torah, ¿sale? Uno cumple estos grandes, dos grandes misbot, los dos grandes y principales misbot, si uno cumple Torah. Pero si tú dices que tú cumples estos dos grandes misbot, grandes mandamientos, y no cumples Torah, entonces no estás cumpliendo estos dos mandamientos, estos dos grandes mandamientos, no lo estás cumpliendo porque no estás obedeciendo, porque no estás cumpliendo Torah, ¿sale? Es muy diferente, vean, lo que pasa es que nuestros hermanos cristianos creen que, dicen ellos, es que nosotros cumplimos los dos mandamientos, los dos grandes mandamientos, ya no ocupamos cumplir Torah. Eso es un engaño del enemigo, por supuesto, del adversario, que es Satanás. Porque Satanás se mete sutilmente, como se le metió a Eva cuando la engañó. Se le metió con palabritas sutiles, no pasa nada. ¿Sale? Satanás le dice: no pasa nada. Si tú obedeces esos dos mandamientos, no obedezcas Torah, porque tú obedeces esos dos mandamientos y no pasa nada. Esa vocecita se les mete, ¿sale? Y ellos creen, ¿verdad? Creen que están cumpliendo esos dos mandamientos. Dice: y es que yo amo a mi prójimo. Yo lo amo. Pero ¿qué pasa? Lo veo ahí en la calle tirado al pobre, que no tiene ni para cubrirse, alguna cobija, que no tiene ni que comer, no tiene alimentos, ¿verdad? Pero paso y le digo: mira, que Dios te bendiga. ¿Ustedes creen de verdad que así están cumpliendo ese mandamiento? Decirle: te amo hermano, por eso le pido a mi Padre, le pido a Dios que te bendiga, que Él te provea, ¿verdad? Cuando lo que nos corresponde hacer es nosotros ayudarle a ese hermano.
Porque eso lo dice Torah. Eso es Torah, ese es el objetivo de Torah. Ayudar, ¿verdad? A nuestros hermanos, los más necesitados, a los niños huérfanos, a las viudas desamparadas, a nuestros ancianitos y ancianitas desamparadas, a nuestro hermano que anda en la calle, que no tiene dónde dormir, que comer, que vestir. A eso estamos llamados, hermanitos, hermanitas. Eso es, eso es Torah, eso es demostrarle a nuestro Padre Yahweh que lo amamos, haciendo la obra. Esa es la obra que nos pide nuestro Padre que hagamos, la obra de Torah. Eso es Torah. Torah lo dice, que ayudemos a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Eso es Torah. Entonces, decimos que amamos a nuestro Padre y no ayudamos a nuestro hermano, a nuestro prójimo. No lo ayudamos. Y digo yo que amo a nuestro Padre. Y aparte, nuestros hermanos cristianos, le llamo Dios. Y así demostramos nuestro amor. Y decimos, es que yo cumplo ese mandamiento, yo no tengo necesidad de guardar Torah porque yo cumplo esos mandamientos. Esos son los engaños del adversario, de Satanás, hermanitos, hermanitos. El hacerles creer, ¿verdad? El hacerles creer que no obedezcan Torah, que no pasa nada, que con que ustedes digan que aman a nuestro Padre, ¿verdad? Que ustedes le llaman Dios, que ustedes le llaman Zeus, porque yo sí les digo a mis hermanos, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad? Con todo cariño, y en el ajabá de nuestro Padre Yahweh, mal llamado amor, ¿verdad? Lo digo así para que ustedes reaccionen, detecten ese error, detecten ese engaño y reaccionen. Investiguen, escudriñen más. Y escudriñen más con el corazón. Más que con nuestra mente, con el corazón, hermanitos, hermanitos. Entonces, si no obedecemos Torah, no cumplimos con estos dos mitzvot tan importantes y grandes mandamientos, hermanitos, hermanitos. No podemos decir que amamos a nuestro Padre si no le obedecemos. ¿Sale? Bueno, seguimos leyendo, Seguimos leyendo, porque eso es un tema precioso, precioso, que yo al principio dije, bueno, pues es sencillo, no lo veo tan complicado, pero sí, nuestros hermanos, tan complicado, fíjense que es que nuestros hermanos y hermanas cristianas, ¿verdad? Ellos creen que obedeciendo estos dos mandamientos, como le llaman ellos, ya no tienen por qué obedecer Torah. Cuando el obedecer Torah es cumplir estos dos mandamientos, porque es amarle a nuestro Padre, porque es demostrarle a nuestro Padre que le amamos. ¿Y cómo lo demostramos? Pues con hechos, haciendo la obra que Él nos dice que hagamos. ¿Y cuál obra es? La obra de Torah. Torah lo dice lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Entonces, si nosotros pensamos como nuestros hermanos cristianos que no es necesario obedecer Torah, pues entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es la obra que le agrada a nuestro Padre Yahweh que hagamos? ¿Cómo lo vamos a saber? Si no queremos saber nada de Torah, ¿verdad? Pues no sabemos. Por eso andan perdidos nuestros hermanos cristianos, andan desorientados, ¿verdad? Creyendo ellos, haciéndose, fíjense bien, este es el peor error, pues, que quieren hacerse sabios en su propia opinión. Ellos quieren saber más que nuestro Padre Yahweh, porque si nosotros nada más nos concretamos a obedecer, está facilito. Hay que obedecer. Aquí nuestro Padre dice que obedezcamos sus mandamientos, sus ordenanzas también, estatutos o preceptos y decretos. Es decir, que obedezcamos su Torah, pues. Está sencillo. El que me ama obedece mis mandamientos, dice nuestro Padre
Yahweh. Tan sencillo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si le amamos, pues obedecerle sus mandamientos, porque Él lo dice, el que me ama obedece mis mandamientos. ¿Sale? Si Él dijera, bueno, no, ¿sabes qué? El que me ama puede obedecer 9 mandamientos, no importa. O 8 mandamientos, no pasa nada. Pero lo dijera nuestro Padre, pero Él no lo dice. Él dice que obedezca mi mandamiento y sus mandamientos son 10 mandamientos. ¿Vale? Bueno, vamos a leer ahora en Juan, en las buenas nuevas de salvación de Juan, las Besorá en hebreo, mal llamado Evangelio. En el capítulo 13 primero, capítulo 13, verso 34, ¿vale? Dice así, verso 34, dice así. Fíjense lo que dice aquí. Dice Yahshua, en el capítulo 13, capítulo 13, verso 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y de aquí nuestros hermanos cristianos dicen que este es un mandamiento nuevo. De ahí se agarran para decir ellos porque aquí lo dice Yahshua. ¿Ah? Pero este no es un mandamiento nuevo. Ahorita lo vamos a leer más adelantito, lo vamos a leer en Levítico, en Vayikra. Lo vamos a leer más adelantito para que vean que no es un mandamiento nuevo. Yahshua lo dice porque para ellos, para los fariseos, para los saduceos, ¿verdad? Para ellos sí es nuevo porque ellos lo desconocen. ¿Sale? Porque ellos desconocen este mandamiento. Lo desconocen. Porque ellos dejan a un lado Torah para seguir sus mandamientos de hombres, sus tradiciones de hombres. ¿Sale? Ellos dejaron por un lado Torah. ¿Y ellos qué obedecen ellos? ¿Qué siguen ellos? Su libro del Talmud, el Midrash, Zohar, Kabbalah, etc. Esos son los libros que ellos siguen y otros libros que han escrito, ¿verdad? Lo que ellos consideran como grandes rabinos. Maimónides, etcétera. Hay muchos rabinos que ellos siguen. Pero fíjense, ya le hacen más caso a esos libros que a Torah. Por eso ellos abandonaron Torah, la hicieron a un lado. Por eso para ellos este mandamiento, como les dice Yahshua, un mandamiento nuevo os doy, que nos amemos unos a otros. ¿Acaso amar al prójimo, amar a nuestro prójimo, no es amarnos unos a otros? Claro, es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que para ellos, pues sí era nuevo porque pues ellos, como dejaron a un lado Torah, lo desconocían este mandamiento. ¿Sale? Bueno, ahora vamos al capítulo 14. Al 14, al capítulo 14 del Evangelio de Juan. ¿Sale? Capítulo 14, verso 15 y 21. Dice así. El verso 15 dice, si me amáis, aquí lo dice, vean lo que dice Yahshua. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, ¿qué más queremos escuchar? ¿Qué más queremos escuchar? Díganme ustedes, hermanos, hermanas cristianas, ¿qué más quieren escuchar ustedes? ¿Verdad? Para que ustedes dejen de hacerse sabios en su propia opinión. Aquí Yahshua lo está diciendo, si me ama, guarda mis mandamientos. ¿Qué parte de este verso no se entiende? Como para que digan algunos, no todos nuestros hermanos cristianos, afortunadamente,
Hay muchos que sí les ha llegado esta revelación, ¿verdad? Y ellos sí guardan los mandamientos, los 10 mandamientos, o sea, hasta el día de reposo también, porque ese es el cuarto mandamiento. Pero hay muchos que no les entra en la cabecita, no les entra. ¿Qué parte de este verso 15 del capítulo 14 no se entiende? Cuando dice Yahshua, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, que porque ellos dicen, que porque Yahshua dice que Él es el reposo, que Él es el día de reposo, claro, eso no es mentira. Yahshua es nuestro reposo. Yahshua representa el día de reposo, hermanitos, hermanitas, porque Yahshua se refiere cuando Él regrese que vamos a entrar a un milenio de reposo. Vamos a entrar, ¿verdad?, a un milenio de shalom, donde ya no habrá maldad, ¿verdad? Donde ya no habrá envidias, donde ya el dinero y los bienes materiales ya no tienen valor. Por eso vamos a entrar a un milenio de shalom, de paz, pues, de paz y tranquilidad, de armonía, de ahabá, de amor. Eso es lo que va a reinar en ese milenio. Ese es el reposo al que se refiere Yahshua. ¿Por qué? Porque vamos a reposar de las obras de este mundo terrenal. ¿Sale? De este plano terrenal, pues. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener necesidad de trabajar para cubrir nuestras necesidades. Ya no. Lo vamos a tener todo. Y en abundancia, todo lo vamos a tener. Ya no vamos a tener necesidad de nada. A eso se refiere Yahshua. ¿Sale? Cuando dice que Él es el reposo, por claro que es el reposo. Por eso ese milenio va a ser el séptimo milenio, mire, porque el tiempo que está establecido para el ser humano aquí en la tierra son 6,000 años, que también tipifican 6 días, ¿sale? De manera que cuando entremos al séptimo milenio, cuando regrese el Yahshua nuestro Mashiach, ¿verdad? Tipifica el séptimo día. Entonces, ese séptimo día, pues, nuestro reposo, ¿sale? Pero para entrar a ese reposo a que se refiere Yahshua, es necesario nosotros que cumplamos los 10 mandamientos, incluyendo la celebración del día de reposo, porque todo eso es una sombra de lo que ha de venir. ¿Qué significa sombra? Que todo eso es un ensayo, ¿verdad? Es una micra, es una réplica, si queremos decirlo, de todo lo que va a venir. ¿Sale? En hebreo se le llama es una micra. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es necesario que nos preparemos para el regreso de Yahshua y entrar con Él, a reinar con Él los 1000 años en el milenio, en el reino milenial. Entonces, el día de reposo, Yahshua es nuestro reposo, por supuesto que sí. Por eso Yahshua representa el número 7. ¿Sale? Porque Él en el séptimo milenio vendrá a reinar aquí en la tierra 1000 años, que representa el séptimo día. ¿Sale? Yo tengo tema de todo esto, hermanitos cristianos, ¿verdad? Yo les puedo compartir todo este tema que tiene que ver con el día de reposo, que tiene que ver con los Moed solemnes de nuestro Padre Yahweh, que tiene que ver con el calendario lunisolar, que tiene que ver también con el significado y los misterios del número 7, del número 6, del número 7 y del número 8. Todo estos misterios es necesario conocerlo para entender bien el día de reposo. ¿Vale? Bueno, seguimos. Ahora, el verso 21 dice, del mismo capítulo 14 dice el 21, el que tiene mis mandamientos, vean lo que dice Yahshua, el que tiene mis mandamientos los guarda. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. El que tiene mis mandamientos, lo vuelvo a repetir. El verso 21 del capítulo 14
del mal llamado Evangelio de San Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, los obedece, los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice Yeshua, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aleluya. Aleluya. ¿Sale? Tremendo, tremendo edut, hermanitos, hermanitas. Vamos ahora al capítulo 15 de ahí mismo del mal llamado Evangelio de Juan. Capítulo 15, verso 10 y 12. Dice, vean ustedes, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi Ahabá, llamado amor, dice Yahshua, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su Ahabá, en su mal llamado amor. Lo vuelvo a repetir, hermanito, hermanito. Vean todas las citas, y hay muchas más citas, que hablan de obedecer los mandamientos. Pero yo escojo algunas de las principales, ¿verdad? Nada más para dárselas como referencia al tema. Pero hay más citas que hablan de esto, ¿sale? Ahora el verso 12 dice Yahshua, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, que os améis al prójimo como a uno mismo, eso es amarnos unos a otros. Como yo, dice Yahshua, como yo los he amado. Aleluya. Así como Yahshua nos amó, así nosotros debemos de amar a nuestro prójimo. ¿Sale? Aleluya. Tremendo, tremendo edut, hermanitos, hermanitas. Entonces, ¿qué parte de esto que hemos leído no se entiende? Yo quisiera saber qué parte de esto que hemos leído no se entiende. Como para que digan ustedes, queriendo ser sabios en su propia opinión, al decir ustedes, ya no es necesario guardar el día de reposo, el cuarto mandamiento ya no es necesario. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde lo dice? Lo vuelvo a repetir, que porque Yahshua dijo que él es el reposo y que por eso ustedes piensan que ya no es necesario guardar el día de reposo. Hermanos, hermanas, cristianos, no caigan en ese error, en ese engaño, en esa mentira, porque esa mentira viene del adversario, del enemigo, de Satanás, pues, y viene de Roma, y viene del Imperio Romano, que fue quien tradujo, ¿verdad? Quien elaboró las Biblias, quien hizo las traducciones supuestamente, ¿verdad? Del hebreo. Acuérdense que hubo una primera traducción, la Septuaginta, fue del hebreo al griego koine. ¿Sale? Después en la Vulgata se tradujo del griego koine al latín. Y luego ya en las Biblias estas en español se tradujo del latín al español. Hay 3 traducciones. Imagínense ustedes, ¿verdad? El nivel de errores, ¿verdad? Que hay en esas traducciones. ¿Cuánta gente le metió mano? A eso voy, ¿verdad? Entonces, dense cuenta ustedes el por qué Yahshua dijo que Él es el reposo. No lo dijo para que tú ya no obedecieras el cuarto mandamiento, porque entonces no dijera, ¿verdad? Que el que obedece, el que me ama obedece mis mandamientos. Y no te está hablando de 9 de mandamientos. Sus mandamientos son 10. Y que no vienen de ahorita, porque esos mandamientos vienen desde Adán y Eva. ¿Sale? Vamos a leer Romanos, hermanitos, hermanitas. Vamos a leer Romanos. Romanos capítulo 13. Vamos a leerlo. Capítulo 13 del verso 8 al 10. Capítulo 13. Verso 8 al 10. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Lo vuelve a repetir aquí Shaul de Tarso. No debéis a nadie, sino amarnos unos a otros, dice Shaul de Tarso. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aleluya. Porque el que ama al prójimo ha cumplido Torah. ¿Por qué? Fíjense. ¿Por qué ha cumplido la ley el que ama al prójimo?
Pues porque no adulterará, aquí dice el verso 9, no adulterará, no matará, no hurtará, no dirá falso testimonio, edut, no codiciará, aleluya, no codiciará, dice, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya, aleluya, por supuesto que sí. ¿Sale? Pero entonces, ¿cómo cumples este mandamiento de amar al prójimo? Cuando no le robas, ¿sale? Cuando no hurtas, pues, cuando no hurtes, que robar, cuando no adulteres, cuando no hables mal de él, le levantes falso edus, falso testimonio, cuando no le codicies sus cosas, ¿sale? Cuando seas amable con él, cuando le ames al prójimo, cuando le ayudes al prójimo, si lo ves necesitado, le ayudes, ¿verdad? Es decir, cuando cumplas Torah, aleluya, cuando cumplas Torah, tú estás cumpliendo el segundo y gran mandamiento, que es amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Aquí lo dice Shaul de Tarso, hermanitos, hermanitas. ¿Cómo amas al prójimo? Nomás decir, yo lo amo. Y cuando lo veo ahí en problemas, necesitado, y no le ayudo, nomás le digo, bueno, que Dios te bendiga, hermano. De verdad, así yo ayudo así ayudo al prójimo y así cumplo ese mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo, diciéndole, hermano, que Dios te bendiga. Así, hermanos, yo les pregunto a mis hermanos, ¿verdad? Y hermanas cristianas, ¿así se cumple ese mandamiento? Ese segundo y gran mandamiento. ¿Qué acaso no se cumple ayudando al prójimo si lo vemos en problemas, en necesidades, ¿verdad? Proveyéndole lo que podamos, por supuesto, ¿verdad? Lo que esté en nuestro corazón y también en nuestras posibilidades. Así es como se debe ayudar a nuestro prójimo y ayudando, pero ¿quién dice que ayudes eso? ¿Verdad? ¿Dónde dice que tienes que ayudar al prójimo, al necesitado, al niño huérfano, a la viuda, a los ancianitos? Pues en Torah lo dice. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para cumplir con ese segundo y gran mandamiento? Obedece Torah, cumple la ley, porque la ley te dice que ayudes al necesitado, que ayudes al hermano en problemas, te lo dice Torah. Y si tú le haces caso a Torah, pues por añadiduría, ¿verdad? ¿Verdad? Por, eh, por ende, estás cumpliendo ese segundo y gran mandamiento. Porque al cumplir Torah, estás cumpliendo ese mandamiento, porque ¿cómo lo cumples ese mandamiento? Cuando ayudas a tu prójimo, ¿verdad? Cuando no lo dañas, cuando no lo perjudicas, cuando no lo engañas, cuando le ayudas y no te aprovechas de él. En vez de aprovecharte de él, le ayudas, ¿sale? Es decir, cumples Torah, pues, cumpliendo Torah, pues cumples ese mandamiento, ese segundo y gran mandamiento, que es ayudar al prójimo como a uno mismo, es amar al prójimo como a uno mismo. ¿Verdad? ¿Cómo le demostramos que lo amamos al prójimo? Así como, ¿cómo le demostramos que amamos a nuestro Padre? Obedeciéndole. Ahora, ¿cómo demostramos que amamos al prójimo? Obedeciendo a nuestro Padre, obedeciendo su Torah, ayudándolo, ¿verdad? Cuando esté en problemas, en necesidades, ayudándolo, amándolo, protegiéndolo, cuidándolo.
Eso es lo que debemos de hacer con nuestro hermano, hermanitas, hermanita. Sensibilizarnos ante un hermano, ¿verdad? Por más que lo veamos sucio, el pobre, que no, que no tenga con ropa, que a lo mejor tenga meses con esa ropa, ¿verdad? Hay que ayudarlo, hay que darle ropa, hay que darle ropa, hermanitos, hermanitas, hay que darle vestimenta, hay que ayudarlo, y eso no lo estamos haciendo. No digo que todos, pero muchos no lo estamos haciendo. Y eso es amar a nuestro prójimo, ayudar a nuestro prójimo. A eso se refiere nuestro Padre en ese segundo y gran mandamiento. Y claro que se cumple Torah. Si tú cumples ese mandamiento, cumples Torah. Pero hay que hacer la obra. Hay que hacer la obra, hermanitos, hermanitos, porque yo escucho, miren, a ustedes, hermanos, hermanas cristianos, dicen ustedes, yo soy salvo por fe, sin obras. Aleluya, es tremendo. Es que es tremendo el engaño, hermanitos, hermanitas, la mentira que el adversario, pues, que Satanás ha introducido a las Biblias y ha cauterizado su mente, su corazón, su cuerpo, su alma, para que digan ustedes, es que no es necesaria las obras, es que no son necesarias las obras, la pura fe basta, la pura gracia basta, no es necesaria las obras. Pero volvemos a lo mismo, mire, es que todos estos temas están relacionados en lo mismo. ¿Cómo le demuestras a nuestro Padre Yahweh que le amas? Cumpliendo Torah, ayudando a tu hermano, al necesitado. Esas son las obras que te pide nuestro Padre, esas son las buenas obras. Que pongas por obra, por eso nuestro Padre te dice que pongas por obra los mandamientos, las ordenanzas, estatutos y decretos. Ponlos por obra, obedécelos. Eso se refiere en las obras, hermanitos, hermanitos. Entonces, si tú dices, amo a Yahshua o amo a mi Padre Yahweh, pero no ocupo las obras para salvarme, no, no. Yo no ayudo al necesitado, ¿verdad? Yo no honro a mi padre, a mi madre. Yo codicio las cosas ajenas, pero amo a mi padre y amo a Yahshua y con eso me basta. No, no, hermanitos, hermanitas, cristianos, salgan de ese engaño, de esa mentira. Eso no es cierto. Que te salva la pura gracia, no. La justificación viene por gracia, que es fe también, ¿verdad? Porque le podemos llamar gracia, Pablo le llamó gracia, puede ser fe o puede ser justicia. A final de cuentas, esas tres cosas las representa Yahshua. Yahshua la justicia, Yahshua nuestra gracia y Yahshua nuestra fe. ¿Vale? Pero esa gracia, esa fe, esa justicia tiene que venir acompañada de obras. Si no, no eres justificado. Que no les metan ese engaño, esa mentira, hermanitos, hermanitas. No. Esto también tiene que ver, es lo mismo. Es lo mismo, porque si ustedes obedecen Torah, es decir, hacen las obras, las buenas obras de Torah, pues entonces ustedes están cumpliendo con estos dos grandes mandamientos, con estos dos principales y grandes mandamientos. Y al cumplir ustedes con estos dos principales y grandes mandamientos, pues ¿qué creen ustedes? Son justificados. La gracia de nuestro Padre Yahweh y de Yahshua nuestro Mashiach estaría con nosotros. ¿Sale? Y sería una verdadera fe hacia Yahshua nuestro Mashiach y hacia nuestro Padre Yahweh. ¿Pero por qué? Porque está acompañada de obras.
¿Por qué? Porque le estoy demostrando a mi Padre Yahweh y a Yahshua nuestro Mashiach que le amo, porque yo estoy haciendo su obra, lo que Él me dijo que yo hiciera, que cumpliera Torah. Yo estoy haciendo las obras de Torah, estoy poniendo por obra los mandamientos, ordenanzas, estatutos y decretos. Aleluya, aleluya. Y verso 10 dice, para terminar con Romanos, dice, el ahabam, el llamado amor, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley de Torah es el ahabam, el amor. Aleluya. Torah es amor, Torah es justicia. Aleluya. Hermanitos, hermanitas, miren, ya se me acabó este audio, ya llegué a la hora, fíjense qué rápido se ve el tiempo, ¿verdad? Aquí me voy a quedar en este primer audio, ¿verdad? Terminamos lo que es Romano, pero vamos a continuar en un segundo audio, ¿verdad? Que esto está muy bonito, muy interesante. Metsuya, acuérdense que significa excelente en Yahweh, excelente en Yahshua. Metsuya, ¿verdad? Por las preguntas que hacen los hermanitos y hermanitas, ¿verdad? Porque esto nos permite, ¿verdad? Nos permite organizarnos, ¿verdad? Y traducirle esta pregunta en un tema y que nos sirva a todos, ¿verdad? Claro, en este tema hay que organizarlo, ¿verdad? Hay que, a mí me obliga, me compromete, ¿verdad? Eh, a, a escudriñarlo, ¿verdad? Y por supuesto que siempre teniendo, ¿verdad? La revelación de nuestro Padre Yahweh y de Yahshua nuestro Mashiach, ¿verdad? Para que el tema sea un tema que sea de revelación para todos ustedes, que sea de mucha edificación, pero sobre todo que sea de mucho conocimiento, que abra esas mentes, ¿verdad? Eh, que están siendo engañadas, hermanitos, que despierten, ¿sale? Que caiga esa venda que tienen ahí en sus ojos, ¿sale? Que cause así un clip y despierte y diga, ok, porque yo no es lo que digo yo únicamente les comparto, ¿verdad? Les comparto o les transmito la voz de nuestro Padre Yahweh, porque las escrituras son la voz de nuestro Padre Yahweh. Entonces yo únicamente soy un transmisor, yo soy un servidor de Yahshua, así me considero, y de nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Yo únicamente les transmito el mensaje que nuestro Padre Yahweh les quiere dar a conocer a todos ustedes. ¿Sale? Aquí llegamos al final de este primer audio. ¿Sale? ¿Sale, hermanito? Por lo pronto que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido, y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, y nos llene de la Ruach Yacodé y su Ruach Kadosh, y llene de luz nuestras vidas, nuestros caminos, nuestros hogares, nuestra familia, y nos provea de mucha muná y mucha fortaleza, en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén. Amén. Shalom, shalom familia, y nos estaremos viendo, ¿verdad? En un segundo audio de este tan bonito e interesante tema. ¿Vale? Shalom, shalom para todos.